Estábamos hablando sobre las relaciones las últimas 2 semanas y pensé yo que viene justo el tema acá. Iba a hablar hoy sobre cómo el pecado afecta a las relaciones, pero decidí que es el momento oportuno de introducir acá el asunto de los conflictos, cómo manejar conflictos. Esto es un tema muy importante. Yo en alguna oportunidad he compartido en algún sermón que Carolina, cuando estudió consejería bíblica en la universidad, ella tuvo una materia entera llamada resolución de conflictos. Así que imagínense si habrá material para compartir como para que estén un semestre estudiando resolución de conflictos. Imagínense ustedes. No son 6 meses, son 4 meses un semestre, pero imagínate, 4 meses estudiando el tema de la resolución de conflictos. Bueno, lo que voy a hacer yo tengo materiales de distintos lugares. Hoy voy a dar material de un solo lugar, no todo lo que tengo. Y entonces después vamos a ir viendo de otras fuentes que yo he venido coleccionando. Y en algún punto se va a intersectar. Pero bueno, les pido disculpas, ténganme paciencia. Yo al hacerlo así también voy armando un material propio mío. Pero creo que está bueno, es válido. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que recién entendemos un concepto la tercera vez que se nos explica y no de primera. Así que, y con este énfasis que estamos teniendo de que queremos terminar a tiempo, en lo posible vamos a hacerlo hoy breve y después iremos completando lo demás, ¿no? Así que lo de hoy es una introducción al tema de resolución de conflictos. Este material lo he sacado está más enfocado en matrimonios, esposo y esposa, conflictos matrimoniales. He modificado la redacción para que sea general, pero está bueno que mientras lo consultamos, lo estudiamos, pensemos en nuestros matrimonios, los que estamos casados, porque es el lugar donde lamentablemente más daño nos causan los conflictos, ¿no? Y entonces, bueno, pero se aplica para todos, todo tipo de relaciones, ¿no? En una iglesia, por supuesto que hay conflictos. De hecho, como ya hemos visto hablando de las relaciones, no existe una relación donde no hay conflictos, es imposible, somos pecadores y eso se va a notar tarde o temprano y sale a la luz y, bueno, cada uno tenemos nuestros gustos, nuestros deseos, como dice Santiago 4, nuestra agenda, nuestras expectativas y siempre colisionan con las expectativas de otros. Yo siempre digo que, bueno, a medida que yo he ido creciendo en mi propia vida, conociéndome a mí mismo, ¿no? Eso es todo un aprendizaje que todos necesitamos atravesar y nos lleva años. Yo siempre digo que pronto en mi matrimonio empecé a notar que teníamos peleas muy fuertes cada vez que nos íbamos de vacaciones. Digo, ¿por qué cuando vamos de vacaciones hay tantos choques, tantos roces, tantos conflictos? Y es que cuando íbamos de vacaciones cada uno tenía su plan, cada uno tenía su imaginación. Yo me llevaba libros en el auto, me llevaba 5 o 6 libros. Mi hijo ponía la pelota, obviamente, otro no sé qué ponía, no sé. Y entonces, claro, el plan de uno era ver vidriera, salir a caminar, salir a tomar un heladito todas las noches, otro quería estar todo el día tirado como un lagarto tomando sol, otro quería jugar a la pelota, otro barrenar olas y yo quería leer libros. Entonces, claro, era un drama eso y imposible tener armonía cuando cada uno tiene un deseo y el otro no comparte ese deseo, tenía otra expectativa. Y bueno, eso se aplica en todas las relaciones humanas, imagínense. Entonces es muy, muy importante entender que la Biblia nos da muchísimos principios que tenemos que aplicar en las relaciones. Miren, escuchen lo que digo, si podemos para evitar los conflictos, pero es casi una utopía vivir evitando conflictos. Una persona que vive evitando conflictos probablemente viva encerrada, no sé, prácticamente es imposible no tener conflictos. Entonces lo que tenemos que aprender no es tanto a evitarlos, sino a resolverlos cuando se presentan, ¿sí? A desactivarlos, digamos así, porque se usan estas terminologías a veces, ¿no? Los conflictos escalan y los conflictos se desactivan, como si fuera una bomba, ¿no? que está por explotar. Bueno, podríamos usar como un sinónimo, desactivar o resolver conflictos, ¿sí? Un par de frases muy interesantes también relacionadas con el conflicto en el matrimonio. Este libro no está en español, de Gary Betsy Ricucci, se llama Amor que dura o que perdura. Dicen estos autores, aquello que nuestro corazón idolatra eventualmente destruye nuestras relaciones.
Bueno, eso se ve muy bien en Santiago 4, que hoy no vamos a analizar. Pero en Santiago 4 perfectamente describe lo que es un conflicto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y deseáis. Y empieza a hablar de este deseo intenso, codiciar y desear. Ardéis de envidia, dice. Y está hablando de una persona que empieza a desear algo a un grado desmedido. Bueno, eso es idolatría. Cuando yo siento que paso de desear algo a sentir que lo necesito. Cuando yo creo que necesito leer 5 libros en mis vacaciones, yo estoy idolatrando eso. O necesito estar todo el día tomando sol, o necesito lo que sea, usando este ejemplo. Yo ese deseo lo he llevado a un grado tan profundo, tan intenso, que ahora pienso que lo necesito. Entonces cualquiera que se interpone en esa necesidad mía es un enemigo mío. Yo lo quiero voltear, lo quiero sacar del camino porque me está impidiendo satisfacer mi necesidad. Y eso puede ser cosas buenas, como, no sé, un hombre que quiere que su esposa lo admire, que lo respete. Y entonces llega al punto que desea tanto que su mujer lo respete, que se la pasa peleando, porque su mujer siempre está señalando alguna que otra cosita. Y ustedes imagínense, ¿no? Por eso, meto un paréntesis acá pensando en el matrimonio, yo creo que son muy peligrosos los libros que hablan sobre cristianos, entre comillas, sobre relaciones matrimoniales, que hablan de las necesidades del hombre, las necesidades de la mujer, la necesidad de esto, la necesidad del otro. Ojo con eso. Ojo con llegar al punto, ustedes damas, de creer que necesitan que alguien las ame, que alguien las entienda. Ojo con nosotros varones que lleguemos al punto de creer que necesitamos que nos respeten, que nos admiren. Ojo con eso. Porque eso es, de ese concepto es, a la idolatría estás ahí nomás. Y entonces vas a estar siempre en modo conflictivo, reclamando, reclamando, reclamando. Imagínate. Segunda frase interesante de este libro, que es un tesoro, está en español ahora, se llama El Pacificador. Dice una guía bíblica para resolver conflictos personales. Tengo todo un material armado de esto, de 5 sesiones. Es muy bueno este libro. Este hombre fue un abogado, es un abogado cristiano, dedicado a conciliaciones. Y bueno, ha desarrollado todo un ministerio. Ellos dan cursos por las iglesias. Ha desarrollado todo un ministerio sobre cómo enseñar bíblicamente a resolver conflictos. Dice en la página 199, la versión en inglés, cuanto más intensa se vuelve una disputa, más importante es controlar tu lengua. Interesante cita. ¿Sí? Bueno, él es el que dice también, seguramente no es tan original, pero los conflictos no se pueden evitar. Es imposible evitar conflictos. O sea, se puede evitar 1, 2, 3 conflictos, pero vivir una vida sin conflictos no existe. Lo que tenemos que hacer es utópico, porque somos pecadores. Los conflictos se tratan de resolver, no de evitar. ¿Sí? Y bueno, entonces veamos un par de principios generales y después 6, digamos así, 6 principios, o 6 maneras en las cuales nosotros podemos desactivar conflictos. En primer lugar, veamos los pecados, 4 pecados que convierten desacuerdos normales en conflictos mucho más serios, ¿no? En primer lugar, el egoísmo. Veamos los pasajes. Díganme, por favor, si se ve. Esperen que los miro acá. Se está viendo el... Sí, gracias, Tony. Muy bien, ya te vi. Dice en Santiago, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, etcétera. ¿Sí? Acá está hablando del egoísmo, otra vez el deseo que se haga lo que yo quiero. ¿Sí? De vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, la codicia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en una parte dice que la avaricia y la codicia son idolatría? Cuando uno llega al punto de desear algo intensamente, está codiciando, eso es idolatría. Egoísmo puro, ¿sí? Pero exacerbado, digamos, potenciado. Egoísmo. Santiago 3:16. Porque de donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice Santiago. Está hablando de la verdadera sabiduría, que cuando una persona vive contendiendo, no es, aunque se crea sabia, no es sabia. Está diciendo Santiago. Filipenses 2,
Ustedes conocen este pasaje hermoso: nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿sí? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, egoísmo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza a hablar de la humildad de Cristo Jesús, ¿no? Que sería lo contrario. Egoísmo. El egoísmo fomenta los conflictos, sin duda. Que el egoísmo y el orgullo son primos hermanos, o gemelos, si se quiere. Es lo mismo. Es lo contrario al orgullo es la humildad. Lo contrario al egoísmo es la humildad. Así que no veo yo demasiadas diferencias realmente. Palabras hirientes también fomentan los conflictos. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Palabras hirientes, es como decimos nosotros, echan leña al fuego. Acá vemos en el Proverbios 15:1 lo contrario. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Veamos cómo dice acá: la suave respuesta, dice la Biblia de las Américas, aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Si echa leña al fuego, dice la nueva versión internacional. La respuesta amable, esa es la blanda respuesta. Calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Interesante. Es el concepto como nosotros lo manejamos, ¿no? Fomenta más los conflictos, el hablar duro, fuerte, el acusar, el juzgar, el sentenciar, ¿no? De manera dura, insensible. La muerte y la vida, dice Proverbios 18:21, están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tremendo, el poder que tiene la lengua. Santiago habla de eso, ¿verdad? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto, lo mismo, ¿no? En la lengua hay poder de vida y muerte. Bueno, tremendo. Lo que produce un infierno, dice Santiago 3, un fuego de maldad. Dice que toda la rueda de la creación, todo afecta a todo. La lengua destruye mucho. Nuestras palabras, ¿sí? Ira. La ira, por supuesto, el hombre iracundo promueve contiendas, fomenta los conflictos, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Veamos de nuevo, me gusta ver, sobre todo en Proverbios. Yo he notado hace tiempo que en Proverbios hay a veces bastante diferencia en algunas versiones. Eso tiene que ver, por supuesto, a veces con los criterios de traducción, pero también con los manuscritos que se consultan, sobre todo con las versiones más modernas, han incorporado cosas que han encontrado en los llamados manuscritos del Mar Muerto. O sea, cosas que antes no se conocían, o bueno, algún día estudiaremos de eso, pero no son otras versiones, no es la palabra, pero otras variantes, ¿no? El hombre irascible suscita riñas, mas el lento para la ira apacigua contiendas. Y en otras palabras, el que es iracundo provoca contiendas, y el que es paciente las apacigua, ¿sí? Tardan a airarse, lo traducen como paciente. 29:11, Proverbios. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea, no es que el sabio no tiene ira, pero con la ayuda de Dios, no sé, con su sabiduría la sosiega, la tranquiliza. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio la reprime. Se refrena. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio sabe dominarla, dice la nueva versión internacional. Interesante. La ira, entonces, el egoísmo, a palabras hirientes, la ira, y el creernos sabios en nuestra propia opinión, o sentirnos sabios. Orgullo, ¿no? Es una forma de orgullo, por supuesto. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Yo esto lo veo de una manera muy gráfica en mi propio corazón, conociendo, como decíamos hoy, mi propia vida, habiendo aprendido por mis errores, que cuando yo me creo sabio, me ofendo por orgullo cuando alguien duda de mi sabiduría. Y eso sobre todo sucede en el hogar. Mucho sucede en el hogar, es obvio. Porque nada, uno por distintos motivos, no sé, un hombre a lo mejor se siente un grosso en su compañía, las cosas que logra, los negocios que hace, pero eso no es todo
los aspectos de la vida, y en su casa a lo mejor sus hijos lo cuestionan todo el tiempo, su esposa o quien sea, ¿no? Y eso genera, por supuesto, una reacción por el orgullo, ¿sí? Entonces, 4 pecados que hace que los desacuerdos normales, obvios, esperables, digamos, de la vida de cualquier persona, cuando nosotros estamos flojos de papeles en estos temas, ¿no? El egoísmo, el orgullo, la ira y la manera hiriente de usar la boca, eso un desacuerdo normal lo transforma en un tremendo conflicto, ¿sí? 6 maneras entonces de desactivar el conflicto. En primer lugar, pasar por alto pequeñas ofensas o cosas que podrían no haber sido pecado, ¿sí? Que alguien no te llamó, que se olvidó de avisarte algo, cositas así, que no puedes decir, bueno, es un pecado. No es un pecado. Me olvidé de llamarte, perdoná. Hice la lista y me olvidé de ponerte, mandé el enlace, no te lo mandé a vos. No es más que eso. Se me pasó. No es un pecado. Asuntos de preferencia. Ustedes saben, hay un montón de situaciones que te llamaron a comer y demoraste en llegar, o que la comida no estaba tan caliente como te gustaba, etc. A veces las peleas surgen por cada cosa que no son pecado. Realmente no, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a pasar por alto ese tipo de cosas que no son necesariamente pecados. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La discreción del hombre, Biblia de las Américas, le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Bueno, acá dice lento para la ira, ¿no? Acá decía detiene su furor, similar. El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. En todos habla de, acá honra, en otros gloria, solemos decir en nuestro lenguaje, se nota la magnanimidad, la grandeza de una persona, cuando es capaz de pasar por alto cosas que pasan, cosas que suceden, ¿sí? Que le hacen. Y dice, bueno, ya está, qué sé yo. Bueno, yo también a veces he hecho lo mismo con otros, y uno con ese espíritu manso y humilde dice, bueno, ya. Y pasa por alto. Es algo honroso, es algo magnánimo, grandioso, ¿no? Si se puede decir, que nosotros seamos capaces de no hacer hincapié, ¿sí? Leía la otra vez un artículo y me llamó mucho la atención del título. En inglés decía algo así, el que es difícil de ofender es fácil de complacer. Como que son las dos caras de una misma moneda. ¿Sí? Una persona que no espera tanto de los demás, que no se siente un gran personaje, y dice, bueno, ¿cómo me hacen esto a mí? Bueno, te lo hacen a vos y lo hacen a todos. Son cosas que nos pasan a todos los seres humanos, estamos todos iguales. ¿Qué pensabas vos? ¿Que estabas en un pedestal y a vos no te lo pueden hacer? Nos pasa a todos. Entonces, el que es difícil de ofender es fácil de complacer. Una persona que no espera de los demás, no está esperando que los demás le den cosas, sino que, bueno, ya, yo no merezco nada, esto pasó, bueno, pasó, ya está, me olvidé. Lo paso por alto, ¿sí? Dice Ken Sande en este libro, en muchas situaciones, la mejor manera de resolver un conflicto es simplemente pasar por alto las ofensas de los demás. Y ya ni siquiera comienza el conflicto. Lo matás antes que nazca, porque ya no te importó. Lo dejaste pasar, ¿sí? Todos nosotros sabemos de cómo somos y a veces no estamos en buen estado, no estamos bien, no sé. O una tontería, como decimos, es la gota que colmó el vaso. Pero esa gota que colmó el vaso, que capaz que es una tontería, lo que habla es que el corazón nuestro no estaba bien, digamos, que de pronto había acumulado cierta amargura, y esa cosita tonta que, no sé, no pusiste las medias en el lavarropa, supongamos, hizo que se estallara una guerra mundial ahí en la casa. Pero la realidad es que no poner medias en el lavarropa no es proporcional. Entonces, detrás de eso, seguramente, y lo vamos a ver en otras clases, seguramente detrás de eso hay ira acumulada, ¿no? En forma de amargura. Y solo faltaba ese que se te caigas alfiler y ya. Eso fue el detonante, digamos, ¿no? Pero bueno, si somos capaces de pasar por alto, y pasar por alto significa no guardarlo en forma de amargura, es de realmente no prestar atención a eso. En segundo lugar,
maneras de desactivar el conflicto en segundo lugar, no solo pasar por alto, sino aplicar la regla de oro. Ustedes saben, en Mateo 7:12, que dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermoso concepto del Señor. Esto es positivo, ¿no? La frase más famosa es, no hagáis a los demás lo que no te gusta que los demás te hagan a vos. Pero esto es otra cosa. No es que yo no hago, eso es negativo. No hago lo que los demás no quieran lo que yo no quiero que los demás me hagan, sino que todas las cosas que yo quiero que los hombres hagan conmigo, hago también con ellos. Y esto es muy importante, esa distinción. Porque la ley, la mayoría de las leyes en el Antiguo Testamento es no hacer ciertas cosas. Pero la ley que engloba todas las demás leyes es positiva, es amar a Dios con toda tu mente, toda tu fuerza y todo tu corazón. Eso es algo positivo, lo mismo amar al prójimo como a ti mismo. No es suficiente que un ser humano no haga ciertas cosas. Dios nos manda a hacer positivamente, ejercitar el amor. Y esta famosa regla de oro, lo que se trata es eso, de amar a los demás en forma positiva. ¿Y cómo lo hago? Haciendo con los demás lo que me gustaría que los demás hagan conmigo. Y ese concepto, que es muy poderoso y debería ser en nuestras mentes, como lo pretendió Jesús, que sea de alguna manera también que englobe muchísimas actitudes y acciones, es tener esto en mente, realmente nos alienta a no manipular a otros. A mí no me gusta que me manipulen, yo no manipulo. A no gritar, a no amenazar, a no llorar, a no mentir, por supuesto, a no expresar ira. Yo quiero que cuando alguien se acerque a mí, me hable de manera lo más clara posible, sin dobles intenciones, que realmente honestamente me diga, etcétera, que me trate, que tenga paciencia, que me respete, etcétera. Y aplicando la regla de oro, entonces, cuando yo entro en un conflicto, necesito pensar, ¿sí? Me gustaría que mi cónyuge me tratara de la manera en que yo la estoy tratando en este momento. Me gustaría que mi hermano me hable como yo le estoy hablando a él en este momento. Y seguramente que no. Me gustaría que me griten a mí para tratar de convencerme o de imponer una idea. No. Entonces, ¿por qué estoy gritando? ¿No? Tercera manera de desactivar, de quitar, digamos así, el detonador a esta bomba que son estos conflictos, los conflictos. La tercera forma es ser gentiles. La Biblia nos habla de esto de ser gentiles, que tiene que ver mucho con la mansedumbre también, ¿no? Dice en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Veamos aquí cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Perdón, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Nueva versión internacional, verso 5, que su amabilidad sea evidente a todos. Interesante. Sí, por supuesto, acá merece hacer un estudio de la palabra. Déjenme ver si vale la pena acá meternos. Estamos con el tiempo medio. La palabra gentileza. Vamos a ver acá. Perdón, me apreté lo que no debía. Esto no. Vamos de nuevo acá. Gentileza. Dice acá, acá lo desarrolla, ¿no? Eso es un diccionario griego-español. A ver qué dice. Epieiques, dice. Denota adecuado, ajustado, de aquí equitativo, justo, moderado, paciente, no insistente en la letra de la ley. Expresa aquella consideración que considera humana y razonablemente los hechos de un caso. Se traduce gentileza, amabilidad o amable en estos pasajes. ¿Sí? En 1 Pedro 2:18 se traduce como afable en relación con las personas de buen carácter. Bueno, eso es el punto, ¿no? Ser gentiles. Saquemos esto un poquito. Dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Sí? Es otra palabra aquí. Pero bueno, aquí está hablando, son distintas palabras, pero está hablando de nuevo de esta manera de mantener la unidad, la armonía, que tiene que ver con ciertas actitudes
que demuestran gentileza, mansedumbre, ¿sí? Nosotros solemos decir que la mansedumbre es la fuerza bajo control. Y el ejemplo mejor es de un caballo que se ha domesticado, se ha domado. Sigue teniendo los mismos bríos, la misma fortaleza, pero está amansado. De ahí viene la palabra, amansar, un caballo, un animal. Es manso ahora, pero sigue siendo fuerte. Mansedumbre es fuerza puesta bajo control, ¿sí? Y podemos ampliar este concepto. ¿En qué sentido puesta bajo control? En el sentido que ahora esa fuerza tiene en cuenta las debilidades de la otra persona. Condesciende, se adapta, es considerado. Ese es el concepto cuando se aplica la mansedumbre, ¿sí? Entonces las palabras ser gentil, ser amable es utilizar palabras bajo control, palabras suaves, amables, blandas, como dice Proverbios 15:1, que evitan o resuelven un conflicto. Evitan en el sentido, de nuevo, de pasar por alto, ¿sí? De no meterse, no engancharse. Proverbios 15:1, la blanda respuesta, de nuevo, la palabra amable, ¿no? Quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Interesante para hacer el punto. El escritor habla de derramar, como que se las deja salir nomás, sin ni pensar, ¿no? Las vuelca, sí, las arroja. Salmos 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Esta, de nuevo, es el concepto, por eso la relación entre mansedumbre y gentileza. O sea, uno por naturaleza de pronto no es gentil, pero uno pone freno, piensa, considera y se frena, se contiene, se controla para no dañar, para esa fuerza otra vez considerar la debilidad del otro y no atacar, no destruir, sino edificar, ¿no? Dice Pedro, 1 Pedro 3:8, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué lindo pasaje para estudiar cada uno de estos conceptos, ¿no? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y después cita a Pedro, miren qué interesante, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Refrene, bueno, y después da otras cosas, ¿no? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y tiene que ver, esto es el justificativo, por eso dice porque, de lo anterior, ¿sí? De ser compasivos, de ser amables, amigables, misericordiosos, con amor fraternal, etcétera, ¿no? Este tipo de actitudes, de gentileza, de mansedumbre, de amabilidad, desactiva el conflicto, lo suaviza, de pronto, incluso la misma persona que en algún momento puede haber echado leña al fuego y ve cómo esto va creciendo, cómo escala el conflicto en algún momento, pensando, puede, con la ayuda del Señor, poner freno a eso y desactivarlo, y inmediatamente desinflarlo, digamos. Dice, no, momento, perdón, te pido disculpas, se me fue la mano. No quise decir eso. O no quise decirlo de esa manera, lo dije, es obvio que lo dije, no lo quise decir de esa manera, te pido disculpas, se me fue la mano. Vergüenza sobre mí, ¿no? Me avergüenzo de haber dicho esto, lo siento, y desactivás inmediatamente, con una palabra suave, amable, blanda. En tercer lugar, bueno, seguimos con ser gentiles, ¿no? Para hablar suave, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que pensar cosas suaves, obviamente, ¿no? Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, no estamos hablando de una técnica. Es decir, bueno, tratá de hablar cosas suaves, aprendete 3 o 4 frases para desactivar conflictos. No. Si mi corazón, de nuevo, está deseando intensamente, probablemente mis palabras sean un poco intensas también y dañinas. Y cuando dice Santiago, y matáis, y ardéis de envidias, etc., y combatís. Estas son figuras literarias, pero las espadas son las lenguas en todas esas expresiones que está usando Santiago. No estaban combatiendo con espadas de metal, estaban combatiendo con
el filo de sus lenguas, ¿no? Noten qué interesante esto que encontré. Dice, la dulzura transforma la acusación. Nunca pasas tiempo conmigo. Palabra dura, hiriente, una espada ahí. Nunca pasas tiempo conmigo. En la afirmación y petición amable. Querida, hemos pasado mucho tiempo con tus padres recientemente. Y esto es algo bueno, pero podríamos pasar este fin de semana juntos, los dos solos, en un lugar, en vez de, ahí está mal, ¿no? En vez de en la casa de tus padres, ¿no? Eso es lo mismo, digamos, pero dicho con amabilidad. Nunca pasas tiempo conmigo, en vez de acusar, buscar decirlo de una manera más agradable, ¿no? Proponer algo, una petición, una afirmación amable, ¿sí? En cuarto lugar, otra manera de desactivar el conflicto es ser pacientes. Ser pacientes, ¿sí? Todo llega a su tiempo. No ser tan intensos, ¿sí? Primera Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ser pacientes, especialmente para escuchar, ¿sí? Más que nada en eso, no apresurarnos a sentenciar, a saltar una conclusión, no jugar a que somos psicólogos y tratar de adivinar lo que el otro está tratando de hacer o cuáles son sus intenciones. Todo eso lo único que hace es fomentar el conflicto. Eso irrita a la otra persona, se siente juzgada, se siente atacada, estás tratando de adivinar y no estás escuchando, ¿no? La paciencia en este caso relacionado con los conflictos se manifiesta realmente en la disposición a escuchar con cuidado, tratar de entender, a no interrumpir, ¿sí? No hablar más rápido y más fuerte para imponer la idea del punto de vista de uno, ¿no? No aprovechar que el otro se calla para tomar aire, entonces ahí ya viste la rendija y te metes para tratar de imponerte otra vez, ¿sí? No, mientras el otro está hablando, no estar tratando de retrucar y estar pensando qué respuesta le vas a decir, entonces no estás escuchando, ¿sí? El punto es tratar de escuchar atentamente para ver en qué asunto la otra persona está en lo correcto. ¿Qué es lo que me está tratando de decir? ¿Qué es lo que realmente le molesta? Somos raras las personas, somos difíciles de entender, difícil que yo te entienda a vos y difícil que yo me entienda a mí. Y a veces en los conflictos entramos en ese modo orgullo, en ese modo que trata de ganar y empezamos a decir a veces mezclar cosas, verdades con exageraciones, con hipérboles, digamos así, para hacer el punto, y esas cosas lastiman, entonces la otra persona empieza a defenderse y así, ¿no? Cuando si uno de los dos tuviera la paciencia realmente para desentrañar lo que es exageración de lo que es verdad y lo que está detrás, ¿no? Realmente de verdad la verdad es que ¿estás enojado porque no metí las medias en la lavarropa o hay otra cosa? Decime. Y a veces lo que está detrás es que hace 2 días la humillé públicamente a mi compañera, o dije algo fuerte o lo que sea. Y fue juntando y la media no era el problema. Pero hay que saber escuchar, hay que buscar esa información con paciencia, ¿sí? Yo no sé ustedes, pero yo noto que cuando estoy escuchando a otra persona y me está matando, lo que está diciendo me está matando, pero me refreno para defenderme y quiero saber más información, como eso también suaviza todo. Y si bien es muy amargo ser humillado, es muy amargo ver que uno ha pecado o que uno no ha cumplido por lo menos con la expectativa del otro, aunque no lo podamos identificar como pecado. Es triste, pero qué saludable que es también esa sensación amarga de que uno no es perfecto. Qué bien que nos hace descubrir que todavía tenemos que aprender y crecer, ¿no? A mí me hace muy bien y yo con los años he aprendido a valorarlo y a disfrutarlo en un sentido, porque el estado más, ya lo hemos visto cuando hablamos del orgullo y la humildad, el estado más apropiado para que Dios obre a través de mí y me bendiga es estar humillado. Aunque no me guste, pero bueno, lo necesito. Y a veces la forma de que yo vuelva del modo, digamos, orgullo o de cierta forma de orgullo a mi lugar de humilde que necesito es por medio de un conflicto. A veces, o de lo que se estaba convirtiendo en un conflicto, que la otra persona tenga el derecho de decirme lo que yo le estoy haciendo que le lastima o no le gusta. Entonces necesito escuchar, ¿no?
En quinto lugar, ser sabio. Esto es parte de la sabiduría, obviamente. Y finalmente, el sexto punto va a ser humildes. Es que lo que estamos hablando, ¿no? Proverbios 12:18 dice, ya hemos hablado, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, el contraste entre el que lastima con la boca y el que edifica con la boca, o el que cura con la boca, es entre el necio y el sabio. ¿Sí? Se trata de sabiduría esto. 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio es arrogante y descuidado. ¿Sí? El sabio teme al Señor, no sé de dónde sacan esto, y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Necesitamos ser sabios, ni hablar eso. No es ninguna novedad, ¿verdad? La sabiduría, el actuar con sabiduría, trata de aclarar las afirmaciones que son potencialmente incendiarias, hirientes. Entonces estamos tratando, o estamos en medio de un conflicto y le toca el turno al otro y dice algo que realmente es muy fuerte. En vez de enseguida tratar de defenderse con otra declaración fuerte, la sabiduría dice, ¿qué estás tratando de decirme? Por favor, explícamelo mejor, con otras palabras. Es un poco fuerte lo que me está diciendo así. ¿Me lo puedes decir de otra manera? Tratar de ser más preciso, más claro. Porque es una técnica, digamos así, para poner en otro marco, digamos, verlo de otra manera. Es una técnica literaria usar lo que se llama las hipérboles, que son las exageraciones. A veces en algún contexto son útiles, pero en algunos otros contextos causan problemas. Justamente porque una hipérbole, por ser una exageración, no es precisa, ¿no? Se va de la precisión. Lo que trata de hacer es llamar la atención, hacer un punto, etcétera, defender un argumento, pero no es de todas las opciones literarias, digamos así, de recursos que tenemos, no es la mejor en algunas situaciones, porque echa leña al fuego, justamente. Nunca, siempre, etcétera, ¿no? Son exageraciones. Cuando empezás con sabiduría a responder a esa declaración, porque nunca, bueno, empieza a separar, ¿no? Y a hacerse la luz. Yo, de nuevo, en mi necedad, muchos años, me sentía muy frustrado cuando en discusiones matrimoniales yo sentía la palabra nunca, porque nunca esto, nunca lo otro, y digo, pero ¿cómo nunca? Si la semana pasada fuimos a comer allá, o hice esto, le hice lo otro, ¿cómo ahora me decís que nunca X cosa? Y yo lo tomaba muy personal eso, como diciendo, wow, no vale la pena, entonces, tanto me rompo el alma, me esfuerzo, y una vez que le fallo en una cosa, sale este argumento de nunca. Y viceversa, seguramente yo he usado siempre, nunca, etc. Y es ofensivo, es incendiario, como dice acá. Que una persona escuche eso nunca, siempre enseguida, uff, ¿cómo? Pero entonces todo lo que hicimos antes no valió de nada. No se trataba, la otra persona no estaba tratando de decir eso. Es solo el recurso lamentable similar a levantar la voz, ¿verdad? Es para tratar de defenderse nada más. La forma sabia de manejar una hipérbole, una exageración, es preguntar, ¿qué quisiste decir cuando dijiste eso? ¿Qué quisiste decir? Eso es mucho mejor que estar 20 minutos o más también, argumentando sobre una mala interpretación o una suposición errónea. Explícame mejor, ¿qué estás tratando de decirme? Y tratamos de ser más precisos, ¿sí? No quiero ser malo al decir esto, pero a veces en vez de hablar de varones y mujeres, digamos así, hay personas que son más sensibles, más emocionales, y la forma de no son tan analíticos, no tan precisos, sino que son más emocionales para expresar las cosas. Cuando estás con una persona así hablando que es más emocional, es muy importante ayudarle a clarificar lo que está diciendo, ¿sí? Para entender de verdad y tratar con humildad de tomar nota de lo que se te está diciendo. Porque el problema también cuando se hablan esas palabras exageradas, no solo aumentan el conflicto, sino que al final lo que la otra persona estaba tratando de decir, usando la exageración, tampoco digamos, la otra parte toma nota, porque no lo toma en serio, dice, no, esto no es así. Yo sé que no es así porque no es que nunca, ¿sí? A veces no. Pero entonces, al final, lo que la persona exagerada estaba tratando de que el otro entienda, tampoco lo entendió.
Y el conflicto sigue y el verdadero asunto nunca se manejó. ¿Sí? La sabiduría siempre busca calmar la tensión, suavizar. ¿Sí? Una persona sabia dice, tenés razón, me equivoqué. Tenés razón. O ayúdame a entender, no te entiendo lo que me estás diciendo. Ayúdame, yo la verdad que sí me gustaría que me ayudes. Porque si vos no me ayudas, ¿quién me va a ayudar? ¿No? Vos sos la persona que más me conoce. Hablando de nuevo del contexto de la intimidad. Ayúdame. Ayúdame a entender. ¿Sí? Y cuando realmente lo entendés con sinceridad, no como una fórmula prefabricada. Cuando lo entendés realmente, bueno, tenés razón. Sí, sí. Ahora que lo veo, ahora que lo pienso, sí. Y bueno, haré lo posible, no te prometo. Probablemente, vos sabés cómo somos todos, probablemente vuelva algunas veces más a caer en esto, pero bueno, volvémelo a decir, por favor. No tengas miedo de lastimarme. Te digo la verdad, me duele un poco, pero bueno, está bien, lo necesito, bienvenido sea. Por favor, volvémelo a decir y te pido disculpas nuevamente, te pido perdón, porque lo volví a hacer y bueno, ya. Trataré de que no vuelva a ser. Ser sabios, consideramos un poco más de esto, la sabiduría considera el momento de una discusión potencialmente tensa. O sea, ser sabio no solo nos hace pensar en cómo decimos cosas, sino cuándo es mejor decirlas. El momento oportuno, ¿sí? El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Hay momentos donde no va, mejor no decirlo, mejor no engancharnos, vamos a esperar otro momento, ¿sí? Hay momentos que si lo digo va a parecer que me estoy defendiendo y va a generar otra vez, esa escalada. Mejor espero para otro contexto y le digo, ¿te acordás hace un par de días cuando me dijiste esto? ¿Qué fue lo que querías decir? Etcétera. Y ahí, en otro contexto, tratamos de manejarlo. ¿Sí? Dice una persona, dice, un gran porcentaje del conflicto matrimonial comienza en los 5 minutos antes de que una pareja se vaya a algún lugar. En los nervios, ¿no? De prepararse, que llegamos tarde, que no encuentro la ropa que me queda bien, que todo me queda mal, y se empiezan a mezclar un montón de cosas, y pácate, ¿no? Y ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, y los chicos no están listos, etc. Es una forma nerviosa ahí. Lamentablemente nosotros, cristianos, a veces el lugar donde vamos más seguido es la iglesia. Y lamentablemente muchas peleas, gran porcentaje de las peleas matrimoniales o de familia, son yendo para la iglesia. Es un tremendo, pero es así. Tremendo, porque se quedaban dormidos, porque no sonó despertador, porque no estaban las cosas preparadas, otra vez llegamos tarde, etcétera, ¿no? El tema de la ropa no planchada, lo que sea, ¿no? Que estaban desayunando todos rápido y se volcó la leche y se hizo un lío, imagínense. Y vamos camino a la iglesia discutiendo. En los 5 minutos después de que el marido llega a casa del trabajo, momento tenso, y en los 5 minutos antes de que se vayan a la cama. Interesante. Bueno, la sabiduría hace reconocer eso. De nuevo, yo agregaría acá, bueno, cuando vamos de vacaciones, tiene que ver con las expectativas. Cuando el marido llega a la casa, la mujer estuvo todo el día, si es que no trabaja afuera, llenando su mente de expectativas. Cuando venga mi marido vamos a hacer esto, lo otro. El hombre estuvo todo el día trabajando, cansado, y está pensando, qué bueno, voy a llegar a casa y me voy a mirar el programa de ESPN a ver qué dicen del Dibu Martínez, que se atajó los penales, quiero ver eso, a ver qué. Me encantaría ver los comentarios que están haciendo los que saben. Claro, y la mujer dice, ufa, estoy todo el día acá encerrada, cómo me gustaría que venga mi marido y me lleve al supermercado y vamos los dos juntos y hacemos las compras. Y bueno, ya está el conflicto ahí. Porque cuando el hombre se siente a mirar el partido, la mujer va a estar que explota, o viceversa, cuando la mujer le dice, bueno, vamos al supermercado. No, ¿qué supermercado? Yo no voy al supermercado, ya estuve todo el día afuera, yo quiero estar en casa. Imagínense, ¿no? Bueno, sabiduría. También de pronto, miren, algún día lo vamos a ver en otro estudio sobre consejería, pero una vez es una de las formas más sabias de encontrar patrones de conducta que se repiten y se repiten, es tratar de llevar nota de cuándo me pasa esto. Cuando uno empieza a pensar de esa manera, y esto es sabiduría, empieza a ver que hay algo repetitivo, ¿sí? Hay un factor repetitivo. Siempre nos peleamos en el auto, siempre nos peleamos en tal lugar, siempre discutimos por esto, siempre discutimos. Y uno empieza justamente por ver esos patrones, a prevenir. Bueno, en este momento no puedo hablar de esto. No se debe. Porque ya sé que en esta situación acá no va. ¿Sí? Etcétera. Bueno, y finalmente ser humildes, cosa que se cae de maduro, pero es importante mencionarla. 1 Pedro 5:5.
Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y explica, ¿no? La humildad siempre está relacionada con la unidad. Dice también eso en Efesios 4:1. La humildad produce unidad y el orgullo produce discordia. Lógico, ¿no? Pero veamos en forma específica cómo se aplica la humildad al caso de los conflictos. Siempre deberíamos dudar de nuestra capacidad para ver nuestro propio pecado. Yo me creo que soy un fenómeno, yo me creo que soy inocente en todo esto, yo me creo que hablo bien, yo me creo que soy muy suave. Bueno, dudemos de eso, de esa capacidad. No, pero si yo te lo dije bien, no me lo dijiste bien. No, sí, te lo dije bien, yo no te estaba gritando. Sí, me estaba gritando, etcétera. Y es inútil. Es mucho más sabio ser humilde y decir, ¿en serio? ¿Por qué lo decís? Y vos te pones la cara así, pones acá. Yo no tengo un espejo todo el día conmigo y no me doy cuenta. Y es más, no solo es sabio, es humilde reconocer, dudar de que a lo mejor realmente yo estoy equivocado. Y yo estoy transmitiendo lo que no me doy cuenta que transmito. Y lo debo admitir. ¿Sí? Aceptar la reprensión del otro, eso es ser humilde también, claro. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez, dice Proverbios. Escucha el consejo, recibe la corrección. 28-26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Sí? Humildad. No creer en todas nuestras interpretaciones, todas las cosas que pensamos que son correctas, que la tenemos tan clara, no la tenemos tan claro. Una persona humilde asume que cuando otro está enfrentando su pecado, siempre el otro tiene razón. Interesante pensar así. Está bueno asumir eso, ¿sí? Presuponer que, bueno, el otro me está llegando un pecado, bueno, partimos de la base que tiene razón y vamos a conversar, a ver, así yo puedo entender mejor y entonces corregirme, ¿sí? Cuando te enfrenten otros, admití, y me lo digo a mí mismo, ¿no? Admitamos, cuando otros nos enfrenten, admitamos que nos equivocamos y rápidamente pidamos perdón, ¿sí? Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. La reprensión aprovecha. Efesios 4:26. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, no sé si se aplica tanto acá lo de Efesios, pero sí es de sabios y de humildes aceptar la reprensión y buscarla. Es una bendición que alguien se tome el tiempo y el trabajo y el riesgo de reprendernos, de confrontarnos con algo, ¿sí? Pida perdón y rápidamente conceda el perdón también, ¿no? En el caso, si es el caso. No esperes a ser confrontado. Humildad de nuevo, identifica tu propio pecado y pide perdón por ello. Eso es lo de la paja y la viga, ¿no? Trata de mirar primero la viga de tu propio ojo. Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y finalmente, un detalle más. Al pedir perdón, no discutas los detalles. Muy interesante. No discutas los detalles. El que corrija al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Acá habría que agregar el verso 8 a esta cita 9:7, porque estaba mostrando el contraste. Si cuando a mí alguien me corrige, yo salto como un bicho y me pongo loco, lo que estoy mostrando es que soy un necio y orgulloso. Corrige al sabio y te amará. Hay que tomarlo. Noten qué interesante esta cita de C.J. Mahana, y este libro también está en español, se llama Humildad, la grandeza verdadera. Dice, no se desespere cuando las observaciones de un amigo pueden no ser 100% precisas. La humildad no exige precisión matemática acerca de las observaciones del otro. Tómalo, aunque esté siendo un tanto injusto, tómalo. Y eso desinfla un conflicto inmediatamente. Después tendrás tiempo de clarificar eso. Pero a veces
de nuevo, acá está en juego el tema de las hipérboles. Y si vos vas a saltar porque estás siendo exagerado, nunca vas a arreglar el problema. Sé humilde, decir, bueno, sí. Y después, no sé, verás. Pero toma nota de lo que se te está diciendo, aunque no sea exactamente o no sea completamente justo lo que te están diciendo. Dale, solo un breve comentario, ahí no sé si suma o no, pero pensando ahí cuando estabas explicando todo esto de, bueno, ser gentiles, mansos, ser pacientes, todo esto, y obvio que uno dice, wow, examina diferentes relaciones que tiene y especialmente si, no sé, si tienen nenes pequeños o algo, una vez Ujú. se está evaluando cómo se equivoca Sí. y a veces es abrumador pensar todo lo que necesitamos mejorar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, aquello. No sé si Ujú. suma para algunos, no sé si algunos nuevos, pero obvio que todo esto, eh, bueno, nos ayuda a nosotros decir, porque somos analíticos, nosotros naturalmente, ¿no? De analizar todo, lo que hacemos, lo que está mal, y es abrumador. Pero nuevamente todo esto también es fruto del Espíritu, ¿no? Como dicen Gálatas, ciertas Ujú. cosas, si nosotros dependemos del Señor, se requiere no una autosuficiencia de que, bueno, tengo que hacer esto, tengo que trabajar en aquello, sino que Mm. tengo que depender, humillarme, decir no puedo y depender de Cristo, de su obra, y así es la única manera que eso va a generar, esa dependencia del Señor va a generar ese fruto en nuestra vida para que Sí. seamos lo que debemos ser, ¿no? No verlo como una lista de tengo que hacer esto, esto, esto ahora para mejorar mi matrimonio o mi paternidad, sino eh, humillarme ante el Señor. Solo un comentario. Muy bueno, muy valioso que lo digas. Sí, porque se presta a una confusión. Cuando uno hace una lista así de cosas para hacer, parece que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, gracias por ese comentario, ¿no? Lo que estamos hablando, no recuerdo todos los puntos, pero pasar por alto, ser amable, ser sabio, ser humilde, no recuerdo todos los demás, pero son fruto del Espíritu Santo, claro. Sí, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. eh, bueno, me faltó fe, mansedumbre, templanza, etcétera. El Señor nos da esa mansedumbre, esa gracia, esa paciencia, nos da la humildad. La sabiduría viene de Dios, dice Proverbios. Claro que sí, sí, claro que sí. Y estar mal con el Señor, no tener al Señor o tenerlo, pero estar mal con Él, crea un vacío en nuestro corazón muy grande. Y ese vacío, si no lo llenamos pronto con el Señor de nuevo, algo más lo va a llenar. Y ahí empieza todo este mecanismo de idolatría, de algo que deseo, porque no estoy satisfecho. Y entonces empiezo a decir algo con la ilusión que ese algo me va a satisfacer, pero solo Dios me puede satisfacer. Y cuando estoy en ese modo intenso porque quiero algo, soy una máquina de generar conflictos, de rozar con todas las personas, porque estoy esperando que la gente me dé algo y esa expectativa egoísta me pone muy propenso a tener conflictos, ¿sí? Me enojo con mis hijos, me enojo con mi esposa, con mi esposo, con mi jefe, con mis compañeros, etc. Todos, yo creo que todos son culpables de que yo esté frustrado y peleo con todo el mundo.